Bienvenidos a Tailandia. Pablo y Mora disfrutaban de su luna de miel en el paraíso. Playas soñadas, agua turquesa, un paseo en balsa. Ninguno de los dos conocíamos, nos interesaba conocer una cultura diferente. Eran jóvenes, estaban enamorados, se sentían eternos. Hasta que... Jamás habían escuchado la palabra tsunami, pero ahora sabían lo que era. Fue muy rápido, fue muy drástico. Más de 250.000 personas murieron en la tragedia que conmovió al mundo. Claramente podía ser que yo me ahogara ahí. Pablo y Mora fueron de los pocos sobrevivientes argentinos y los únicos de la embarcación en la que viajaban. Años de cicatrización y elaboración les permiten, ahora, contar la historia, su historia, una tremenda historia única, con Giselle Sousa Díaz. Ahora. Pablo y Mora sobrevivieron al tsunami más devastador de la historia, cuando nadie sabía siquiera lo que significaba la palabra tsunami. ¿Cómo lo lograron? Esa es la historia única que te narraron, Giselle. Exactamente, Rodi. Bueno, ellos fueron protagonistas de una historia realmente extraordinaria. Esas noticias que dejan al mundo en shock, porque no pasan nunca hasta que pasan, ¿no? Un desastre natural. Ese desastre natural ocurrió muy lejos, del otro lado del mundo, y viste que siempre que pasa algo importante hay un argentino por ahí. Ellos son los argentinos del tsunami. Un tsunami realmente devastador que dejó, escucharon bien, 275.000 muertos, Rodi, y algunos pocos sobrevivientes. Ellos están en ese grupo muy selecto, privilegiado de personas que pueden decir, yo la puedo contar, yo estuve ahí. Así que hoy Mora y Pablo nos cuentan su historia única, abren el horror, abren su corazón, abren su familia y nos cuentan esta historia juntos por primera vez. ¿Cómo lo hicieron? Los vemos. Nos vemos. Esta historia sucedió una mañana preciosa de 2004. Mora y Pablo estaban de luna de miel en las playas de Tailandia. Su plan era meterse al mar azul y hacer una excursión al paraíso, pero la vida tenía otros planes para ellos. Surgió la idea de Tailandia, ninguno de los dos conocíamos, nos interesaba conocer una cultura diferente. Y sí, obviamente el tema de la playa, el calor, nos tentaba. Unos días antes de que nos pegáramos la vuelta, desayunamos y el plan era ir a una playa que se llama Phi Phi Island, que es donde filmaron la película, ¿viste? De Leonardo DiCaprio, La playa. Entonces íbamos con un tailandés que habíamos conocido el día anterior, que nos llevaba, tenía su barquito, muy precario y básico, pero circulan con eso. Llegamos, sí, en realidad lo que había del otro lado no había playa, llegabas como por una parte alta de la isla, era más bien como un acantilado. Yo estaba sentada en la balsa con los pies en el agua, mirando mar adentro, y yo me acuerdo que veía pasar algunos peces. Yo estaba parado ahí atrás de Mora y nada, me acuerdo cruzarnos miradas y vernos ese momento que ella miraba como pasé hacia el lado del mar y ver estos pescaditos y demás. Y bueno, un poco pasaron cosas medio raras, una especie de choques entre dos botes que nos llamaron la atención. Y después la balsa que se empieza a mover, al principio como muy suave, después más fuerte. No llegué ni a pararme. Miré para atrás como buscándolo a Pablo y creo que no llegué ni a preguntarle qué está pasando, que ya estaba bajo del agua.
cómo pasaron de estar viendo pececitos de colores a quedar los dos abajo del agua. Todavía no lo sabían, pero habían quedado en el epicentro de uno de los desastres naturales más devastadores de la historia. Fue muy rápido, fue muy drástico y sobre todo lo que siempre me pasa es lo inesperado, o sea, el cambio brusco en segundos de una situación totalmente agradable, linda y espectacular a algo que era todo negro en segundos. No sabía qué estaba pasando, pero algo estaba pasando y que claramente podía ser que yo me ahogara ahí. Ahí abajo sus vidas se pusieron en pausa, hasta que los dos entendieron que todavía tenían una oportunidad. Si querían vivir, tenían que tomar decisiones. Hay un momento que dice, bueno, pará, yo me puedo salvar, o sea, no me voy a ir y empezás a darte cuenta que tu cuerpo, tu cabeza, todo empieza como a reiniciarse, como a ponerse en marcha, ¿viste? Y me acuerdo ahí, empecé a nadar, pero con toda la fuerza, hacia la superficie, y me acuerdo esa desesperación de estar brazando, nadando con todo para llegar a la superficie con lo último, ¿viste? De aire y... Sí, no sé, todavía me acuerdo de esa sensación de felicidad mezclada con, no sé, con satisfacción, con no sé qué palabra ponerle, pero de esa primera bocanada de aire que me encantó. De volver a respirar. De volver a vivir, sí. Logré, no sé cómo salir y sacar la cabeza afuera y pensé, bueno, listo, no me ahogué. Cuando abrís los ojos y con esa bocanada de aire que lográs pegar, ¿qué ves alrededor y qué escuchas alrededor? Era un caos total, o sea, en vez de la pileta que habíamos tenido hace unos minutos, estaba todo revuelto, veía esas olas enormes que se venían encima y trataba de flotar. Había un barco que seguía fondado y se nos venía como encima y con las olas se sacudía y o nos alejábamos, no sé cómo, o parecía, viste, como que te fuese a aplastar. El barco era bastante alto, nosotros estábamos flotando, era muy difícil subirse. Y me acuerdo aparte perfecto de cómo se balanceaba ese bote de un lado para el otro y nuestro miedo que nos aplaste. Y fue como mirar un poco el movimiento del barco ese y con una mano sola a Mora la agarré del mar y la tiré arriba del bote. No sé cómo hice. Habían logrado subirse a un barco, pero no estaban ni cerca de estar a salvo. Había ocurrido un tsunami y ellos seguían en el mar. ¿Y si venía otra ola? Nos subimos al barco y ahí sí, yo por primera vez me acuerdo de darme vuelta y mirar como a la bahía entera, buscando, viste, cabecitas, alguien que pidiera ayuda y no veía a nadie. ¿Cómo es el desconcierto de una situación así? Yo temblaba, no podía parar de temblar del miedo que tenía, no entendía qué estaba pasando y no entendía dónde estaban todas las personas que estaban con nosotros. O sea, no podía entender que no hubiera alguien más pidiendo ayuda en el agua. La pasarela por donde habíamos llegado no estaba. El agua que normalmente estaba acá abajo y veías todas estas pasarelas, el agua estaba acá arriba y golpeaba contra las rocas. Ya no se veía ese acantilado, era como que el nivel del agua hubiese subido mucho. ¿Cómo lograron salir del agua? Porque el tsunami los agarra en el agua. Ese barco chocó a otro un poco más grande, saltamos a este otro barco que era un poquito más grande, tenía un techo así también de madera, ahí arriba había salvavidas, gritábamos y pedíamos ayuda,
obviamente nadie nos escuchaba. Lo único que podíamos hacer era esperar que alguien nos viera y se animara a acercarse y sacarnos de ahí en alguna lancha, que fue lo que pasó. Estuvimos arriba de esta lancha flotando en el mar como 2 horas más o menos. El tailandés de la lancha tenía un teléfono y ahí nos enteramos arriba de esa lancha de que había habido un terremoto en Sumatra y que eso que estaba pasando con el mar, o sea, la palabra tsunami por ahora no se escuchaba, era como una consecuencia de ese terremoto en la isla de Sumatra. Cuando le empezamos a decir que nos queríamos bajar, que a dónde nos acercaba, nos llevó al único punto donde estaban de la isla, donde estaban agrupando a la gente herida y demás, y de casualidad era nuestro hotel. Recién cuando salieron del mar y miraron alrededor, empezaron a tomar dimensión. Lo que había sido el paraíso ahora parecía una escena de guerra. Habían subido a la parte alta de la isla todas las reposeras y las usaban de camilla. En el hotel tenían suero, así que los heridos atendían a los heridos más graves. Yo me agarré una colchoneta de la reposera, me acuerdo de eso, y ahí me tiré, agotada. Yo tenía una adrenalina, yo estaba muy acelerado, estaba totalmente cansado, agotado, pero no me podía quedar quieto. Caminé por este lugar y desde ahí vos veías la bahía donde nos había agarrado el tsunami. Y estaba el bote ahí flotando, el bote que nos había salvado. ¿En qué momento se dan cuenta de lo que acaban de pasar? En algún lugar había una tele y ahí por primera vez vimos que pasaban imágenes. El tsunami provocó más de 280.000 muertes y millones de personas perdieron sus casas. Mora y Pablo lograron sobrevivir y volver a la Argentina, pero lo que les tocó vivir juntos atravesó sus vidas para siempre. Cuando me preguntan por qué motivo no nos ahogamos, no lo sé, pero hoy tenemos 4 hijos increíbles. Es como espectacular. No hubiese querido perderme nada de eso. Creo que hicimos un muy buen equipo. Realmente creo que hicimos un muy buen equipo en ese momento del tsunami y que lo seguimos haciendo hoy. Hicimos un buen equipo. En algunas circunstancias de la vida uno puede proyectarse un problema, una ruta en la que no se ve nada y un viaje en avión donde el avión se mueve y decís qué pasaría si... Pero en el medio del paraíso, no es que se hundió el barco, que vino un tsunami. Cuando ninguno sabía siquiera lo que significaba en el mundo la palabra tsunami. Y sobrevivieron. ¿Con qué te quedas? Rodi, pensaba en lo que le puede hacer un drama así a una pareja. Un drama mucho menor lo que le puede hacer una pareja. O te separa o te une a otro nivel. Ellos llevaban 1 año de novios, estaban recién casados, apenas se conocían cuando les tocó vivir esto. Hoy son un familión. Hace 21 años que están juntos y tienen 4 hijos. Son una familia de 6. Así que ellos en un momento lo dicen. Fuimos equipo. ¿Viste cuando dicen hay equipo? Al final. Así. Dice, mira, increíble. Única la historia. Única. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.